Never give in. Never give in. Never, never, never. Never give in. Never give in. Never, never, never. Never give in. Never give in. Eso es lo que, bueno, lo decimos en castellano para que, por si alguien... ¿Y quién lo dijo? Churchill. Churchill. Es la voz de Winston Churchill. Todo eso. Terreno de juego, terreno escénico y terreno de combate. Difícil trabajo, ¿no, Eli? Somos Escuela de Espectadores de Factoría Echegaray, lo digo también porque se está grabando y se está teniendo ahí para el futuro, y tenemos a la directora Eli Harley de Crossing Over, ¿no? Que es, en castellano, Bueno, es un verbo que en inglés significa muchas cosas. muchas cosas. Yo lo veo como en el... Morirse, pasar al otro lado y ponerse en el lugar del otro o entrar en la mente de otra persona. O sea, que el tema tiene existencialismo puro, expresionismo puro y muchísimas cosas más que ahora intentaremos no desentrañar, pero que cada cual ha tenido que interpretar de alguna forma. Nosotros, los que son otros grupos de escuela de espectadores también, de la universidad, más sus acompañantes, y nosotros tenemos aún el último cuestionario de reflexión sobre lo que han visto. Ella es coreógrafa, bailarina, estudió en la Escuela Superior de Danza de Málaga, profesional, y ahora está terminando dirección escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático. Te has arriesgado mucho y yo creo que has hecho un trabajo muy potente, con muchísimas líneas dramatúrgicas, en el que no solamente está la concepción de la idea, sino también está el que es teatro-danza, danza-teatro, teatro, y está dentro de la programación de Málaga Danza, sí. O sea que está en la línea más de danza. Las coreografías no son contemporáneas puras, distintas metodologías, distintas técnicas, sobre las que en la clase de Escuela de Espectadores de Factoría ya le he puesto en situación a ellos. No vamos a poder hablar aquí de todo lo que está detrás de las distintas técnicas de trabajo muy límite, ¿no? Como el de Jan Fabre o como Pipintón, etcétera. Pero sí, mi primera pregunta es: ¿por qué se te ocurre trabajar sobre, para mí, la guerra? La guerra, en el concepto más amplio del mundo, no solamente las guerras, sino la guerra del ser o no ser. Bueno, es que la guerra es un contexto muy de muerte. Es decir, todos los contextos que están más impregnados de muerte son aquellos que son muy extracotidianos. Es decir, la guerra es uno que se sale fuera de eso de la rutina, aunque por ejemplo el personaje de Subculturero trabaja con esa rutina, pero la muerte, claro, es su contexto. ¿Y cómo se te planteó esa idea? Como la guerra está por todas partes, está Sí. En el telediario, está continuamente Gaza, está Ucrania, está África, está en todas partes, está en la lucha política, está en la lucha de nuestras vidas, con nuestras situaciones personales, en el que cada uno tenemos nuestras luchas, no guerras, luchas y límites que tenemos que superar. Pero independientemente, aquí está mostrado de una manera que tienes tu filosofía, tu manera de interpretar, la selección de los temas musicales, el tema del discurso de Churchill. Entonces, y hay muchas cosas en que tú has tenido que hacer una selección para llegar a ese objetivo de trascendencia del concepto de guerra. ¿Por qué se te ocurre entonces, independientemente de que esté todo en cada uno de nosotros, esta idea tan radical? Creo que porque personalmente pienso que vivimos cada vez en una sociedad donde la muerte no tiene cabida y aceleramos mucho los procesos del luto y aceleramos muchísimo los procesos dolorosos. Cada vez yo llegaba a escuchar gente que dice: jo, tío, qué mal me viene que se haya muerto un jueves porque hoy no me puedo acercar después del trabajo al tanatorio. Esa es la realidad. Y el proceso de luto es un proceso. Totalmente. Que según la persona suele tener etapas diferentes, que cada etapa dura o tiene una duración diferente, pero parece que no tiene cabida con nosotros aquí. Y eso se ve y se evidencia en la sociedad. Por ejemplo, hemos perdido, las mujeres y los hombres antiguamente vestían de luto. Y cuando digo antiguamente no quiero decir hace 200 años. Mi abuela ha vestido de luto.
Entonces, son cosas que hemos acelerado. Y el luto, cuando perdemos a una persona, es el que es. Y varían las etapas, pero es el que es. Y esta obra, que va evidentemente sobre la muerte, no es sobre la muerte de hacia dónde voy cuando una vez termine mi vida aquí. Va sobre lo que experimenta el que se queda. Y eso es así. Si tú pierdes una persona muy cercana a ti, tu luto va a ser diferente que el que tiene un cargo de trabajo contigo o una conciencia intranquila porque a lo mejor en vida no has hecho lo que tenías que hacer o decir con esa persona. Y evidentemente las personas que trabajan con la muerte a diario tienen una relación con la muerte absolutamente diferente, un médico, a la que puedo tener yo, que para mí es todavía algo más, pues eso, extracotidiano. Pero sí que es verdad que pienso que nosotros como eso, ¿no? Como en la sociedad de primer mundo, hemos desechado totalmente el concepto de muerte a un lado. Y sí que es verdad, en otras culturas está como muy ahí. Y tiene sus procesos, y la cultura judía tiene lo suyo, y la cultura africana tiene lo suyo, pero es que la cultura europea la ha perdido. Independientemente de las religiones. Independientemente de las religiones. El tema musical muy de la iglesia anglosajona, anglicana, anglosajona. Entonces la música de esa cantata, que es muy conocida, por lo menos yo la conocía, y aunque no recuerdo la letra que dice, no sé si tú puedes decir alguna de las frases de la letra que dice, en el único momento en que se juntan los tres y hacen una coreografía no individual. Algunas están ahí medio semejante o juntas, pero ahí es donde se unen todos para evocar una alabanza, ¿no? Yo creo que es una alabanza. La canción, que es un himno muy conocido inglés, y se le canta a todos los soldados caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que además fue hace pocos días, creo que es el 11 de noviembre, sí. Y parece religiosa en primera instancia por el tema coral, etcétera, pero tiene más un significado de rendir homenaje al que ha caído por su patria y ha decidido, en este caso dice la letra, ir con Dios, pero a cambio de servir a sus compatriotas y a la causa de la liberación, ¿no? Es lo que dice esta canción. Sí, es que, bueno, claro, nuestras culturas son muy diferentes. La anglosajona, por no decir la británica, ¿no? Es muy diferente a la germana, y claro, aunque es un himno que está dentro de lo que es el protestantismo, ¿no? El luteranismo, pero sobre todo es inglés y se canta en las iglesias como uno de los himnos más, ¿no? Sí. Pero es una alabanza que también se hace cuando se está haciendo el homenaje a los caídos, ¿no? Claro, está asociada a los funerales de los soldados caídos en batalla, claro. Y ahí es donde realmente, por lo menos a mí, me aúna todo esa extroversión terrible de mirar por dentro cada uno de los personajes que están dentro pero están fuera, ¿no? Estáis ahí luchando en vuestro interior y nosotros estamos viendo, por lo menos para mí, lo que os está pasando interiormente sobre ese sufrimiento que todo el mundo lo reprimimos, lo mantenemos. Y entrando me voy a permitir felicitaros por el esfuerzo tan grandísimo que tenéis y preguntaros el trabajo de las partituras de movimiento, desde dónde empiezan desde las propuestas de ella y dónde acaban desde vuestra propuesta. Lo que hizo es que nos proponía, digamos, como dinámicas en las que pues ella nos hablaba de unas emociones, o más bien como una especie de trabajo desde siento la emoción y desde ahí dejo salir en el cuerpo, y a cada uno pues nos han salido cosas diferentes, ¿no? Pero básicamente es trabajar desde una emoción y con unas dinámicas que ella trabaja, pues... ¿Metodología? ¿Qué dinámicas? A ver, aparte de la metodología de otros y otras. Bueno, eso ya es que eso, aparte yo que la he tenido que vivir como bailarina, como intérprete, como performer, pues yo creo que vas capturando una metodología propia. Sí que es verdad que trabajé y me formé con la escuela de Pinabao, y sí que es verdad que tomo muchas cosas de allí. Al final lo que buscamos es accionar desde una emoción, es decir, ellos construyen el personaje emocionalmente
y desde el personaje, que esto es muy importante porque luego no tenemos que ir al psicólogo después, porque Sí. uno acaba sin notar, Ahí está, claro. sino desde esa construcción del personaje acciona verdades del personaje. Es como, yo les digo a ellos, devolver, ¿no? Siempre les digo, tienes que devolver con el cuerpo lo que estás sufriendo por dentro. Y no dejártelo dentro, No. para nada. Y luego, pues de todo ese trabajo, pues se salva un pequeño porcentaje Sí. que luego la mayoría va al cajón. Y se fija, ¿no? Sí, sí, y luego se trabaja, O lo que empezó cuando llega aquí es otra cosa totalmente diferente. Yo, para mí, Eli actúa como filtro compresor de lo que nosotros hacemos. A nosotros, a través de lo que ella propone, hacemos movidas, ¿no? Que cualquiera que nos vea dirá, a esta gente qué le pasa. Y luego ella lo que hace es coger esa información, coger esa partida de movimiento, coger lo que no ha salido y ponerlo bonito para vosotros, ¿no? Que os lo comáis, por así decirlo. ¿No? Ha quedado bien, ¿no? O nos sorprenda o nos emocione también, ¿no? Yo creo que hay que llegar también a un poco más lejos, ¿no? claro. Y cada personaje es absolutamente diferente. Está claro que el enterrador es para matarlo, porque los enterradores no deberían de existir porque entonces la muerte ya no tendría necesidad de enterrarse, ¿no? Pero tu personaje tan diferente al general, por ejemplo, al militar, o a la viuda, ¿no? Embarazada tremendamente, tiene una construcción y un desarrollo muy diferente. En cambio, el sufrimiento, esas emociones que tú le has dado o ellos han propuesto, ¿cómo lo habéis generado de alguna forma? ¿Cómo lo habéis vivido para llegar a ese sufrimiento expresivo? Cada uno es diferente, cada uno es un mundo. Bueno, principalmente desde el cuerpo, quiero decir. Sí, sí. Cuando el cuerpo, y yo aparte soy profesora de expresión corporal, entonces voy muy en la línea de su trabajo. Creo que no hay que ir al psicólogo para hacer teatro, porque si no vaya mierda. Entonces, yo creo que el propio cuerpo, ¿no? Habla con una propia actitud. Entonces, a partir del propio movimiento, pues si tú trabajas el miedo, cuando hemos trabajado el miedo a partir de movimientos, la emoción sale. O sea, en vez de trabajar desde la emoción al movimiento, bueno, o por lo menos en mi caso, cuando hemos trabajado, ella proponía, venga, vamos a trabajar esto, y desde tu personaje, porque cada uno tiene una relación diferente con la muerte, pues cómo expresarías ese miedo, ¿no? ¿Cómo expresaría tu personaje ese miedo? Pero el proceso, la curva dramatúrgica en cuanto a lo que os está pasando en relación a la situación personal y colectiva. Sí, bueno, Eli fue planteando diferentes emociones y cuando ya había Siempre emociones en cada uno de los momentos. Sí, es como hoy vamos a trabajar el miedo. Y entonces a lo mejor estás trabajando el miedo y te sale un movimiento muy interesante, pero Eli, que tiene buen ojo, te dice, eso no es miedo, te dice, eso es shock postraumático, guárdatelo para eso. Y entonces así pues se va a trabajar. Solamente en un momento de shock traumático, ¿no? No, pero quiero decir que salen movimientos y Eli tiene, ya te digo, tiene muy buen ojo y te ve y te dice, eso no está de miedo, ¿verdad que no está de miedo? Y tú dices, es verdad, no estoy en miedo. Es que no es lo mismo lo que uno vive desde dentro a lo que se ve desde fuera. Claro. Es decir, yo puedo estar temblando, hoy qué miedo tengo, pero vosotros estáis diciendo, ¿y este qué le pasa? No sé, se transmite otra cosa desde fuera. Entonces, al final es un poco ponerte en situación, hemos trabajado por bloques, eso como de emociones, de aquí esto, y experimentar muchísimo. Y mucho tiempo no sabíamos la estructura de la obra como era realmente, sino... No, eso sí que es verdad que trabajarlo desde dentro, siendo intérprete desde dentro, es, perdón la expresión, una putada enorme, porque uno no ve hacia dónde va la obra, ni la entiende. Y en este caso, ellos desde cuando lo hacían, los demás están haciendo algo que es contrario o igual en la emoción y te sientes absolutamente perdido. No hay, claro, encima como no hay una referencia del texto, tú no estás viendo lo que está haciendo el otro. Y de hecho nosotros jugamos mucho con las posiciones de espalda, tres cuartos y frente, y es que muchas veces ni se ven. Entonces, eso Sí, yo creo que es hicimos complicado hace para como eso. Para un ellos. poco antes de venir aquí hicimos lo de ver la obra sin nosotros dentro. Y yo decía, anda, escucha lo que hacen, mira qué interesante, porque no lo había visto hasta ese momento.
Está muy bien. Yo creo que no fue hasta el momento que llegamos aquí, el lunes pasado, que yo no entendí todo. O sea, había como, yo entendía más o menos de qué iba la cosa, de qué iba la obra, de por dónde iban los tiros, pero hasta que no llegué aquí, vi el césped, vi la tierra y sobre todo se sentó Eli ahí con un micrófono y empezó a decir un recorrido enorme, pues no fue hasta ese momento donde dije, ahora sí, cabrón, ahora sí lo entiendo. Pero tu partitura la tenías fijada y Sí. tenías Sí, sí, todo sí. su rollo, ella también, y todo Pero su, claro, es su como recorrido. No lo Pero mismo eso aprender. solamente lo ve el director, yo creo. Es que eso es muy difícil que lo vea el intérprete que está dentro. Y en la construcción dramática, entonces, el momento de la música, ¿cuándo encaja? Cuando está todo, cada uno de ellos estructurado en sus partituras y en sus espacios concretos, y entra la música, o la música apoya la posibilidad de construir el espacio. Normalmente, y esto es una cosa mía, siempre trabajo primero buscando la verdad y después añadiendo el sonido que corresponda a esa verdad. Y aquí sí juego mucho con mi experiencia vital y la de ellos. Pues unas gotas de agua, por lo general, puede significar soledad. Entonces, pues si voy trabajando la soledad y trabajo la verdad de la soledad, pues luego añado un sonido que me pega. Por eso te digo que es un proceso extraño porque primero tienen que crear, después se van poniendo las cosas alrededor como capas y después hay una parte grande de estilización, donde ya a partir de ahí los movimientos se estilizan para una obra, se encaja con una música, se espectaculariza, porque no hay que olvidar que la gente se sienta a verlo y tiene que entenderlo, o al menos le tiene que trasladar un mensaje concreto. Tú en el proyecto tienes una serie de propuestas de músicas y hay otras, y hay otros sonidos, hay otras ideas que están en el principio y en el Que no final. están al final. Efectivamente, y que tiene un recorrido que inquieta todo el proceso inicial, es inquietante, es ahí esa especie de aviones o no que puedan estar llegando, ese vendaval, ese sonido ahí de mundo exterior, ¿no? Y que te genera esto a dónde va y qué va a ocurrir. Y después se rompe y sale todo lo que está dentro de cada uno de ellos, según lo entiendo yo. Claro. Y volvemos al principio o al Exactamente. final. Es un trabajo muy cíclico. Sí, es hasta que cíclico. se pule, por decirlo así, es muy cíclico. Y es verdad que mi parte como directora es hacer un banco de sonidos que dramatúrgicamente tengan sentido. Pero después, esto es algo vivo. Es decir, yo no me puedo no me puedo adelantar a lo que ellos vayan a crear. Sí que lo voy a delimitar. Y el miedo a la desprotección, que es lo que tiene, por ejemplo, la viuda, es una cosa concreta. Pero trabajando dentro de la verdad, yo no me puedo adelantar a los movimientos que ella va a devolver con su cuerpo. Entonces yo me tengo que plantear una serie de posibilidades que puedan acompañar a eso. Y luego también, como dice Antonio, ha habido mucho probar y no ir bien, y quitar, y cambiar, y mezclar, hasta que sale. Aquí hay un muerto, una muerta, un muerto. Se llama Peter. Peter se llama. Esa era la pregunta. Esa es la pregunta. Algo que os une, pero que os diferencia. Y que no es la misma, el mismo ser o no ser de cada uno de vosotros. Esa relación particular desde el personaje, ¿qué relación con ese Peter? Cada uno será diferente, naturalmente. Sí. También conocido como Spiderman. Claro. Mi relación, o sea, yo no conozco personalmente al muerto, a diferencia de ellos dos. Lo que sí sé es que cuando yo entierro a nuestro amigo Peter, de repente hay algo en la cabeza de mi personaje que estalla, ¿no? Que es la pregunta y la duda de si todo eso que nos han vendido desde que somos pequeñitos, del mundo que hay más allá de la vida, existe, ¿no? O sea, al final sufre una crisis de fe y es eso lo que se está planteando, que si todo lo que está trabajando, si todo lo que está sufriendo en la vida merece la pena de verdad. Entonces es como decir, tío, después del currazo que me estoy pegando, de ver solamente muerte, yo no quiero este trabajo, yo no quiero esto, ¿no? Si es así, dímelo, porque yo lo dejo todo, ¿sabes? O sea, ahí está de verdad la cuestión, ¿no? Entre ser o no ser, es lo que se plantea mi personaje a través de la creencia de si lo que me han vendido de la cristiandad
Es cierto. ¿Y la señora viuda o embarazada? Yo, pues, es mi marido. está más o menos claro. ¿Y por qué muere tu marido? Mi marido en la guerra ha muerto. Ha muerto en la guerra. La- Por culpa de en esta Normandía. gente. Bueno, él le ha mandado, él es el capitán que ha mandado al batallón ¿no? Esa imagen de Normandía bajando y muriendo, pues ese era uno de esos era mi marido. Y bueno, pues como son los años 40, mujer embarazada hasta la boca y drama total. O sea, O sea, que os habéis concienciado en espacio-tiempo, años 40, Segunda Guerra Mundial, todo ahí. sí, y entonces pues eso, que iba a ser de mí sola, pues tiene pensamientos contradictorios, no quiero tener hijos sola, me quedo de pálida, me quiero enterrar con él, pues eso, una vorágine de sentimientos cuando se te muere una persona pues tan importante, ¿no? que te vuelves un poco majareta. Es un poco mi personaje, yo creo que transita en estos 50 minutos por todo lo que puede transitar una persona cuando se le muere alguien en más tiempo, y entonces pues es todo como muy concentrado y realmente es un poco como que a veces... ¿Y el militar es cruel o A ver, yo creo que le fluctúa entre el cargo de conciencia por haber, digamos, mandado a... Porque tengo entendido que es el único superviviente del batallón, entonces era como el que mandaba y los mandó a morir sabiendo que iban a morir en pos de un bien mayor, pero fluctúa entre ese cargo de conciencia por haber mandado a la muerte conscientemente a un compañero al que quería y luego pues digamos la frustración y la rabia por haber tomado parte en un evento tan cruel como la guerra, el shock, porque al final esto parece un poco un campo de batalla también, podría ser una trinchera. Entonces pues le traslada ahí también y le vienen pues todas estas imágenes de muerte, de sangre, y entonces pues eso no lo gestiona muy bien, como podéis ver. En tu caso, eso no funciona muy bien. En tu caso, aparentemente, bueno, está claro que la viuda, nada más que por su aspecto, ya es un sufrimiento desde fuera. Por lo menos para mí es un sufrimiento desde fuera, porque pero a mí que se me va la vista a él, al personaje de él, porque es el súper expresivo, expresionista, cambia de situación. Estoy en la batalla. Y estás ya en una guerra, efectivamente. Yo por ejemplo, una cosa que he funcionado bastante a la hora de crear, como digamos, no tanto la partitura de movimiento, sino como la partitura emocional en imágenes de... Pues eso yo estoy viendo todo el rato miembros amputados, sangre a chorros, cabezas, todo lo que se te pueda ocurrir de películas de guerra. Pues yo que solo veo. hemos visto expresionistas en sentido y clarividentes, ¿no? Y un poco se viene a la cabeza las imágenes que tenemos tanto en filmografía, en cine, ¿no? Cuando realmente... No recuerdo, estoy recordando una, pero no me acuerdo si era de Normandía o puede ser otra tantas. Cualquiera de esas. Cualquiera de esas, ¿no? Que se ven explícitamente el desastre. Sí, por suerte he visto muchas películas de guerra porque me gustan, entonces pues tengo ese imaginario bastante desarrollado. ¿Vuestra formación es más de actores o de danza? Tú ya has dicho que de cuerpo en general, tú eres actriz. Es que no voy a deciros, no tengo aquí vuestro currículum, pero bueno, deciros vosotros vuestra biografía, vuestro trabajo. Yo, actor. Yo también me considero actor. Bailarina. O sea que estamos ahí un poco como en una delgada línea entre si se necesitan más bailarines, o sea, en esta parte más bailarines que actores o más actores bailarines. Una cosa ahí un poco... No, está claro que desde el siglo XX, bueno, sí, desde los 20 hay 30 y 40, y sobre todo a partir de los 50, el teatro danza, ¿no? Y Picabaus, por supuesto, el trabajo es físico, ahí no hay el actor, no tiene más que ser más bailarín que menos bailarín, hay que saber decir la palabra, porque ahora hablaremos de la palabra, ¿no? Tiene que estar
disponible para todo, toda la biomecánica desde Meyerhold, Grotowski, etcétera, el cuerpo tiene que estar ahí a tope para dar, inclusive, y se os nota cuando lanzáis la voz y decís, en un caso más que en otro, está el cuerpo tan vivo que la palabra ser o no ser sale de una manera determinada porque el cuerpo es voz, entonces sale marcada, colocada y disponible para la expresión, excepto que esté enterrada debajo de la tierra y cuando sale o puede intentar expresarlo, el aire se le queda cogido, ¿no? En tu caso algo parecido. Pero la palabra, ¿estáis locos por poder decir algo después de tanta acción dramática? Es que yo no sé si preferiría seguir haciendo movidas locas o hablar. Porque sí es verdad que cuando hablas tienes que estar muy consciente de lo que tiene, la emoción que tienes que estar. En el cuerpo sí es verdad que yo siento, al menos yo, que no he trabajado nunca la danza, a veces desconecto muy poquito y es como ya me engancho otra vez. Pero con la palabra no puedes, se nota muchísimo, creo que la palabra es como un gran chivato. Entonces cuando llega el momento del monólogo es cuando más al 200% de concentración tengo que estar, donde más verdad tiene que haber, porque es eso, es cómo se aúna el cuerpo y la voz, cómo llego de estar reventado a decir algo. Sí, es que es muy difícil, exactamente. ¿Y vosotras? Sí, a mí me resulta bastante complicado. Es decir, yo soy bastante, o sea, quiero decir que soy textual también. Claro. Soy actriz textual. Pero en este caso en concreto, como es un momento como muy puntual y además vengo como de, pues eso, ¿no? De enterrarme, pero a la vez tengo que transitar para que el texto salga desde la ira. Me parece Necesario. No, necesario no, que a mí en concreto igual, a lo mejor si no lo diría, pues no pasaba nada. Yo creo que me odian bastante por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué ser? Porque no ser? yo, ¿Por qué? porque es complicado. Ahí mantener la verdad con un cuerpo roto, yo sé que es difícil. Aparte que lo hemos trabajado un montón, pero que es complicado, pero es que era requisito. Yo creo que en el estreno, yo no lo he podido contabilizar pero intuitivamente no sé si habéis dicho menos veces hoy los momentos que os toca decir el trozo de texto, no sé si lo repetís o es cada uno una vez, más alguien o dos veces. Ya te digo yo que lo han hecho exactamente igual. Igual, ¿no? Pues a mí me ha parecido que la primera vez había más veces que se dijo o que se estaba susurrando por debajo el ser o no ser, mientras que el otro estaba en un tono más elevado hablándolo. Lo han hecho igual. Sí, no, ¿no? no lo sé. Son sensaciones del Sí, sí. espectador, Sí, ¿no? Claro. Y al verlo en momentos... Ya te digo, es que desde dentro es otra movida, porque es que yo desde dentro, por ejemplo, ni siquiera veo mucho. Entre que hay tantos focos, las calles se iluminan tanto, o sea, yo incluso desde dentro yo veo bastante poquito lo que está ocurriendo. O sea, veo un poco el césped, lo veo todo poquito. Entonces, como desde dentro, tanto lo que se está transmitiendo como es que es otro mundo. Como meterte en una pompa muy diferente. Estáis muy a gusto y muy calladitos, pero tenéis la cabeza a tope. Ay, menos mal. Benito, venga. Quería preguntaros a los actores si antes del momento de esa comunión a través de ese canto a los caídos, os hubiera dado a cada uno una pistola y os hubierais matado, os hubiera extrañado el desenlace. Es decir, Que si nos hubieran dado una pistola, sí, ¿qué hubiéramos hecho? digamos, lleváis, o sea, en toda vuestra dramatización, que lleva un desarrollo y camino hacia el fin, si quitáis el fin de esa comunión del canto, y el fin hubiera sido que cada uno tenéis un arma y os matáis, os hubiera extrañado, teniendo en cuenta, lógicamente, el desarrollo dramático que lleváis. Yo me hubiera arrancado los dientes. Si me quitas la parte final esa de comunión, yo me arranco los dientes ahí. Es que quiero decirte que no he visto, digamos que, individualidad más acrecentada que la vuestra. Es decir, es un mundo donde no hay comunidad. Entonces, y solamente hay dolor y no hay salida. Entonces, quiero decirte que, por ejemplo, la aniquilación, es decir, sin pensar en el dolor, sino aniquilarlo para dejar de sufrir. Quiero decirte que si os hubiera extrañado ese final,
teniendo en cuenta, lógicamente, el desarrollo que No, tenemos. a mí no me extraña. En ese momento es como Me hubiese pegado un tiro, pero del furia, tirón. ¿no? Sí. De decir, a tomar por saco ya. Furia, sí. Una coreo menos. Nada. Es que esa desesperación, es que es verdad que durante las etapas del duelo hay una, porque nosotros hemos trabajado toda la etapa del duelo y hay una muy concreto que es la absoluta locura y hay casos de gente que se suicida. Claro. Y nosotros tenemos, y existen muchas culturas antiguas y actuales donde la pérdida de una persona muy cercana, tú te puedes enterrar con ella. Porque total, si con esa persona te ves que no tiene más sentido la vida, es correcto morir con ella. Es decir, que yo creo que desafortunadamente todos en esta vida alguna vez pensamos que si habéis tenido una muerte cercana, que no vais a sobrevivir o no vais a sobrellevar esa muerte. Y es una parte del luto. Y sí, la vida continúa y se aprende a que ese dolor se torna más nostalgia y después recuerdo, pero que es un dolor que muchas veces pasa a ser incluso físico, se somatiza y duele. Y eso es una realidad. Y yo creo que si no llega a ver el Holy Glory, como ellos le dicen de cachondeo el Holy Glory, si no llega a llegar el Holy Glory, pues sí, pues es que es decir, hay mucha gente que llega al Holy Glory, pero hay gente que no llega al Holy Glory, y de allí que haya gente con depresión, suicidio o gente que no supera la muerte de un familiar. Pero eso será Crossing Over 2. Todavía no va a llegar hasta ahí. De todas formas, es que volviendo al tema de la cultura del norte y del sur, lo latino, ¿no? Y no digamos más abajo latino y africano, y antiguamente las plañideras, ¿no? Sí. El concepto de lloro, de llanto, de grito, de extremo absoluto en la cultura nórdica, en todo el cambio de la reforma protestante, el concepto de racionalizar la muerte y de tomársela como una elevación trascendental, Sí. calma mucho más a la gente, y por eso está muy bien en lo que una de las cosas que de todo lo que has trabajado en tu dramaturgia, el hecho del discurso de Churchill, esas palabras externas al propio espectáculo, habla al pueblo, da el primer discurso de que vamos a la guerra para defendernos y conseguir la victoria siempre, aunque muramos, la victoria y la seguridad. Y ese pueblo, ese pueblo británico en este caso, si muere no pasa nada, porque los hijos se entregan por salvar nuestra patria. ¿Tú estás satisfecha con lo que has construido como creadora? Sí, hombre. Yo creo que la labor del director también siempre es ir rizando el rizo y ¿Tu idea, tu objetivo sí, final? mi objetivo sí. Y satisfecha estoy, desde luego que estoy muy satisfecha también con el trabajo de los tres intérpretes. ¿Y os conocíais? Bueno, conocía a Fernando. Antonio y yo sí, pero Ana no. Ana no. No. Yo a Antonio sí lo conocía porque hemos estado juntos en la misma clase, coincidencia, y a Fernando lo conocía de los pasillos. Ah, de los pasillos. Sí, de los pasillos de la ESA. Pero- Porque nosotros hemos coincidido, ellos estudiando interpretación y yo dirección, pero a Ana ni la conocía. Y el casting hubo naturalmente más gente, ¿no? Sí, un mollo. Sí, fueron además 3 o 4 días de mucho casting. Pero bueno, sí, también fue complicado porque se ha buscado también un perfil de intérprete que sea redondo, como solemos decir, ¿no? Porque una persona igual que a lo mejor tiene una forma impresionante de decir el texto, no es capaz después de moverse o de expresar con el cuerpo. Entonces es complicado. Es que hay tantísimos códigos, tantísimas claves, que para que tú puedas saber imaginar que Antonio, Fernando, que sean capaces de llegar hasta lo que tú sueñas o imaginas, es difícil, ¿eh? Un casting con estas Bueno, el casting características. fue como una sesión de trabajo, entonces Sí. fue interesante en ese sentido. Ah. También, porque no fue como varias horas y todo en grupo. Creo que fue el primer casting que yo me he sentido bastante cómodo, porque eso era como ir a una sesión de trabajo, solo que bueno, pues es un casting.
pero yo no llegó hasta el momento del monólogo, que sí es verdad que ya fuimos uno por uno, hasta que no sentí de verdad que estaba en un casting. Porque cuando estuvimos entre todos, justo me pilló en el mismo grupo que Antonio, estuvimos trabajando sin más, ¿no? A través de lo que Eli decía, pues nosotros hacíamos, calentamos, hicimos una coreografía al principio, luego fuimos haciendo otras movidas con emociones y con el cuerpo, y no fue hasta el momento del ser o no ser, cuando te pones delante de esa tribuna, ¿no? Del ya te llamaremos, cuando no sentiste de verdad el decir, hostia, espérate, estoy en un casting. Entonces yo por esa parte sí es verdad que me sentí bastante cómodo durante todo el proceso de casting. Y la segunda fase también fue igual, una sesión de trabajo. Como estáis trabajando emociones tan extremas, tan fortísimas, ha habido momentos en que se os veía, bueno, momentos no, todo el rato se os veía súper metido en el personaje. De hecho, Antonio, había un momento en que digo, no es Antonio, el teniente. Entonces asustaba un poco. Asustaba un poco. Entonces mi pregunta es si eso lo lleváis bien, lo habéis trabajado, el tema de esa delgada línea, como decías tú, de, ojo, que no os sintáis mal por trabajar estas emociones tan negativas en el personaje, o... No sé, a lo mejor que yo soy un poco masoca, pero No, a mí ¿sabes lo que pasa? me purifica. Que el cuerpo existe. Y para mí me parece mucho más fácil llegar del cuerpo a la emoción que al revés, ¿no? De fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. Cuando nos ponemos en la tesitura de que estoy cansado de hacer siempre lo mismo, de que estoy cansado de enterrar siempre, y de repente me pongo a hacerlo, yo siento ese cansancio a través de, pues, expresarlo con las rodillas. Al final, como dura una como dura una hora la obra, pues al final terminas muy cansado, por lo cual ese cansancio está. Entonces, al final, trabajar desde lo físico, desde el sentir físico, para llegar a la emoción, es mucho más fácil para mí que regurgitar algo desde dentro hacia afuera. Eso sí, el proceso de ensayo. Pero una vez que ya ha salido todo eso, ya ha llegado el momento de, pues, eso, sentir que estás acabando, sentir que estás cansado, sentir que, bueno, pues esa Yo creo que se hace una metodología externa guiada con un recorrido emocional. Es duro los ensayos y sobre todo los primeros, yo creo que estamos de acuerdo que son durísimos para ellos y para el que dirige. Pero una vez pasada esa exigencia de la primera semana, del acostumbrarte, del entrenar, pero el entrenar corporalmente con en paralelo la emoción y el recorrido emocional, yo creo que una vez que ya entras por ahí, yo creo que se hace un trabajo sano. Y yo no lo permitiría de otra manera tampoco. Es que las metodologías, ya la interpretación ha evolucionado mucho, y las metodologías estas de no, yo hoy no puedo hacer esto porque hoy no me siento así, no. Tú eres profesional de la interpretación, tus problemas son los míos igual que fuera, no los quiero minimizar, pero hay entrenamiento y a partir de ciertas dinámicas ya tú entras en lo que estás haciendo, y no lo estás haciendo desde ti, lo estás haciendo del personaje, que para eso hay un trabajo de asegurar cuáles son los límites del personaje, porque es que si no, de verdad... Está muy concentrado en lo que estás haciendo. Claro, es que si no sería un campo muy peligroso. Que si nosotros trabajamos, digo que sí, que yo como directora no quiero tener ese cargo de conciencia postraumática como Antonio, de pensar que mis actores van al psicólogo por mi culpa. No, una metodología sana. Sí, yo he de decir que a mí en este montaje concretamente necesito de mucha concentración, que en otros a lo mejor entro más. O sea, yo antes de salir necesito concentrarme más de lo que a lo mejor me tengo que concentrar en otras cosas que he hecho, porque es muy exigente físicamente, y es verdad que en el recorrido de los ensayos, pues como eso, ¿no? Como estamos desde el cuerpo todo el rato, pero muy al límite. Es cierto que hay veces conectas con cosas emocionales. Yo no necesito al psicólogo, te cuento un chiste ahora y vamos, y te os enseño las tetas, o sea, que no me quedo traumada, pero sí que es verdad pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi persona, para hacer este personaje, está todo el rato transitando cosas muy fuertes todo el rato, y hay veces pues que conecto desde la emoción, ya te digo que puedo salir así,
pero que es heavy, o sea, que heavy y que no he tenido que ir al psicólogo, voy a tener que ir, pero que para mí ha sido un proceso heavy físicamente y emocionalmente, porque al final estás trabajando con emociones muy fuertes todo el rato. ¿Ha sido el tiempo suficiente para montar 5 semanas necesario o hubiera necesitado más? A ver, Se montan 20 y tantos días, ¿eh? Son 5 semanas generalmente, ¿no? Pero que va, mentira. al final, Porque los domingos no existen. Y los domingos no existen. y los festivos tampoco, Los porque nos festivos, pilló el veintitantos 12 días. de octubre y nos pilló el 1 de noviembre. Sí es verdad que yo, a ver, ya ha sido tanta intensidad que sí es verdad que ya la última semana estaba deseando llegar aquí al teatro, porque como hemos tenido muy poco tiempo, hemos ido muy a lo que íbamos. Pero sí es verdad que me hubiese gustado a mí a lo mejor 2 semanas más para entender mejor el concepto, porque sí es verdad que al principio, la primera semana, te pilla perdido, ¿no? De un concepto totalmente nuevo. Yo no había trabajado este concepto de la sintetización de la emoción en el cuerpo, por lo cual sí hubiese deseado esas 2 semanillas de entenderlo más y experimentar un poquito más sobre eso, porque sí es verdad que cuando ya entendías el concepto ya estaban montando y era como, espérate, se lo acabo de entender, ¿no? Entonces yo sí hubiese deseado un poquito más. Yo es que por ahí va la pregunta porque tiene que ver mucho con todo lo que es el concepto de entrenamiento de la biomecánica. Entonces, normalmente los grupos que trabajan en esa línea trabajan muy unidos y con tiempo y sistemáticamente para construir un trabajo de estas características. Eso lo Piensa sabes qué tú. máquina de Eli que ha montado esto en un mes, pues imagínate. Eso. Nosotros hemos trabajado unidos, pero sin tiempo. Sin tiempo. Por Sin eso, tiempo. por Y eso con, era. y con mucho, es que al final yo he estado muy cansado, ha habido semanas que hemos estado muy cansados. De hecho, Antonio y yo fuimos a la mutua y todo, porque nos hicimos daño. Yo en una de estas cosas locas me quedé con el cuello aquí pillado, Antonio le dio al gemelo. Es verdad que el cuerpo tarda en acostumbrarse. Claro. Fue hasta la 3.ª semana cuando dije, pues la hago 4 veces. Y luego Eli nos hizo hacer las 3 y no podía, ¿no? Entonces, como... Quiero ver yo Fernando haciéndolo por todo esto. no, Sí, sí, la me verdad. Hay que entró tener el cuerpo la- entrenado. El- Los actores tienen que tener el cuerpo entrenado. Y más esta línea de trabajo en el que si ellos son más de teatro que de danza, naturalmente necesitan un entrenamiento en el que a los actores y actrices se les debería de obligar para que tengan todos los días entrenamiento de 8 a 10 antes de empezar a decir algo que creen que están interpretando. Cuando has dicho lo de las emociones, yo el rato que estabas ahí, Ana, con la tierra y tal, yo me agobiaba muchísimo. ¿Tú cómo superas tú eso, por Dios? A mí me ha... Aguantando la respiración, Inma, por favor, ya está. No, pero digo a nivel emocional. Eso tiene que ser heavy, ¿verdad? No sé. Sí, pero no lo trabajo desde, ¿sabes? Decir, no trabajo con una cosa personal mía para llegar ahí. O sea, trabajo Si no, no se puede. Trabajo desde lo físico. Y después es una cosa al final, o sea, el primer día casi me ahogo. Porque claro, es verdad que los que de escuela de espectadores nos visteis en la sala hacer así en un linóleo, pues no es lo mismo que cuando vienes aquí, las rodillas las tengo destrozadas con el césped, me ha salido un herpes, yo qué sé, los brazos me duelen lo más grande y la arena, pues enterrarte, ¿no? La primera vez que lo haces, pues hasta que es una cosa que al final tú tienes que controlar mecánicamente para que estéticamente, o sea, me entierro de verdad. Funcione. Pero ya he encontrado la manera de no ahogarme. Entonces pues, ya lo hago de manera que bueno, pues que lo puedo llevar bien. O sea, ahora puedo enterrarme y seguir trabajando. Ahora respira. Sí, pero que bueno, que es verdad que hay un momento, ¿no? que en el que uno incorpora cosas externas que no estaban. Y todo ese recorrido que tenía ganado a nivel a lo mejor interpretativo, pues se va un poco porque tienes que estar pendiente de algo de eso, de si me ahogo o no me ahogo, básicamente. Respirar o no respirar. Claro. Que hay más verdad que eso. Entonces, pues bueno, pues salvo por eso, pues además es que ahí dentro está muy bien porque yo después tengo que transitar la ira. Es verdad que a mí es un momento que me cuesta mucho, o sea, yo creo que es el que más me cuesta de todo el montaje, porque yo... a mí me saldría tirar el texto desde que me entierro. O sea, desde me entierro, tirar el texto. Pero hay
Lo siento. Ahí, entonces, claro, yo tengo que seguir ahí cargándome dentro, enterrada, y es algo que, pero bueno, es nuestro oficio. No, Y sí, ya sí está. es verdad que la tierra desde fuera se ve muy bonita, pero desde dentro es una putada muy grande. Yo llevo 3 días tosiendo y que los mocos son negros, ¿sabes? Quiero decirte que tengo... Y hoy vaya pala que me has tirado ya a la cara, tío. Palazo. Que normalmente no me da y hoy estaba en mitad de eso y de pronto ¡pah! ¿Qué tipo de tierra es, por cierto? Esta es tierra de, ¿cómo era? De terrazo buena de bricomar. De bricomar, ¿no? Del bueno, ¿eh? Ya me está saliendo una zanahoria de los pulmones ya. Sí, vale. Bueno, creo que después nosotros en la clase y el lunes contigo a las 7 en el Rossini, nos vemos allí. Remataremos todo esto ya un poquito con más crítica y cañera, ¿eh? Oh. Sí, sí, hasta aquí maravillosamente bien. Después también, ya verás que sí. Y animaros a que podáis intentar distribuirlo, moverlo, Sí. que salga de Factoría Echegaray, que tengáis el ánimo de coger esa bandera, esa pala también y venderlo por ahí, porque cambiamos si quieres, si el quieres. tema es que pueda, los espectáculos, muchos de ellos, como siempre repito desde hace unos meses, Giraet, que fue el año pasado el primero de danza, se está distribuyendo bien, ha llevado algunos premios también y hay trabajos con una calidad muy grande. De modo que enhorabuena y gracias por habernos acompañado.